Maravilloso Dios, Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites nuevamente abrir las Escrituras. Sabemos que ahí está tu sabiduría, tus planes y sobre todo, Señor, el alimento espiritual para nuestro espíritu, para nuestra alma. Gracias, Padre, porque esta tarde podemos acudir a ti confiadamente y presentarnos delante de ti, delante del trono de tu gracia, sabiendo que tú edificarás a tu iglesia, a este cuerpo tuyo, Señor, donde tú, Cristo Jesús, eres la cabeza. Aquí estamos con el anhelo de que nos hables, que no sean palabras de hombre, sino tu Santo Espíritu que mora en este lugar con nosotros y por nosotros, podamos, Señor, ser edificados conforme a tus propósitos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amada familia, qué alegría poder compartir nuevamente el mensaje y saber que es a través de él que nosotros podemos ser exhortados, confrontados, animados. Y yo sé que este día Dios tiene palabras de vida para tu corazón, para tu vida espiritual. Así que estemos atentos a lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas 24, 48, 53. Dice la Escritura: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Mire, dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Recordemos que el propósito de estas nuevas apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado era para fortalecer a sus discípulos, para animarlos y para enviarlos a compartir ese testimonio. Así que no solamente de que Jesús había resucitado, que era el tema central, sino dar testimonio de su amor. Cuando dice aquí y enviaré la promesa de mi Padre, se está refiriendo a Joel 2:28, recordará usted. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que estaba preparando a sus discípulos para lo que habría de suceder unas cuantas semanas. Luego dice que los sacó afuera a Betania, y aconteció que ellos, después de haberlo visto, empezó a elevarse, siendo llevado hacia arriba, hacia el cielo. Y esta es una de las primeras descripciones que tenemos en Hechos 1, 9 al 11, que vamos a ver en unos momentos. Después de haberle adorado, volvieron llenos de gozo. Mis hermanos, esta es la respuesta apropiada frente a la realidad de la resurrección y ascensión de Jesús. ¿Cuántas veces hemos tenido tristezas como estaban los discípulos? Tristes, temerosos, preocupados, angustiados. Y seguramente usted ha estado en algún momento así, pero al saber y al reconocer que Cristo está vivo, que no es un Dios muerto, no es un Dios que se quedó en la cruz, sino que descendió a las profundidades del Seol y con todo poder fue levantado, pues nos debe de llenar de gozo saber que Jesús camina permanentemente con usted. Él vive dentro de usted a través de su Santo Espíritu. Así que eso nos debe de llenar de gozo y de paz. Y dice: y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué pasó? La tristeza de los discípulos y el miedo por la muerte de Jesús se borró. Se transformó en alabanza y en gozo. Y sabemos que Dios hace eso cuando estamos preocupados, tristes. El Señor, cuando alabamos a Dios, cuando lo buscamos en intimidad, cuando lo buscamos con un corazón sincero, Él transforma ese dolor, esa tristeza en gozo. Ahora los discípulos esperaban la promesa
de Dios con regocijo. Ya habían visto a Jesús resucitado y ahora lo estaban viendo ascender al cielo. Dios transforma nuestro lamento en baile y nuestro dolor y tristeza en alegrías. Tenemos un Dios de victorias, un Dios de proezas, y ese es nuestro amado Jesús, a quien adoramos y a quien bendecimos, mis hermanos. Pero mire, quiero tocar, si me acompaña, al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Recordará que lo vimos la semana pasada, nada más pues lo leímos, pero no entramos en ese detalle porque es muy amplio. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que sabemos que el Señor resucitó y estuvo 40 días a partir de su resurrección hasta este momento que estamos hablando de la ascensión, el último momento en que nuestro Señor Jesús aparece físicamente y terrenalmente. Y por lo menos haciendo un conteo rápido, pues tenemos más de 10 veces que se le aparecieron a sus seguidores. ¿Para qué? Para quitar de sus mentes cualquier duda o misterio, ¿verdad?, de que Él estaba vivo y en realidad había resucitado. Recordemos que había muchos detractores que decían que no había resucitado, que los discípulos habían robado el cuerpo. Y bueno, aquí vemos que pues si se lo hubieran robado no hubieran estado encerrados, no hubieran estado temerosos, no hubieran estado confundidos y tristes, sabrían en dónde estaba el Maestro. Sin embargo, pues ellos estaban encerrados porque sabían que el cuerpo ya no estaba y tenían miedo de ser de igual manera ejecutados. ¿Se imagina usted que la persona que usted más ama pudiera volver a regresar a la vida? Qué experiencia tan maravillosa poder tener nuevamente cara a cara a nuestro ser amado. Pues eso fue lo que vivieron ese puñado de discípulos. Imagínese al ver nuevamente a Jesús resucitado, el cuerpo crucificado, resucitado y ahora glorificado. Poder estar con Él cara a cara nuevamente, comer y platicar durante aquellos 40 días, en los cuales dice que el Señor les hablaba acerca del reino de Dios. Los estaba terminando de capacitar, ya que pues muchas veces los mencionó y les reprendió, sabiendo que habían sido incrédulos, duros de corazón, que no habían creído, en los que pues también aparentemente pues surgía de la nada y volvía a desaparecer a través de las puertas cerradas y en lugares inesperados. Dichas apariciones pues llegan a un clímax cuando, viéndolos con las manos alzadas, se levanta gradualmente más y más y más hasta desaparecer entre las nubes, y ellos lo vieron. Cuando habla de pruebas indubitables, pues sabemos que hay muchas. Voy a mencionar algunas porque son muchas las apariciones. Recordaremos ahí a María Magdalena en Marcos 16, 9, 10, cuando ella iba muy de madrugada al amanecer, iba a preparar el embalsamiento final, y la primera que lo ve es María Magdalena. Después en Mateo 28, 9, 10, dice que al amanecer iban un grupo de mujeres, y las otras mujeres que iban ahí y que ya habíamos hablado que fácil eran más de una docena, ahí también las mujeres lo vieron. Luego fueron a comentar a los discípulos, los cuales las desacreditaron y dijeron que pues no, que estaban locas, que no era posible. Pero ¿qué pasó? Que después por la tarde se le aparece a 2 de los discípulos rumbo a Emaús, aproximadamente por el mediodía. Esto lo narra Marcos 16, 12 y 13. También se aparece a Pedro en el Evangelio de Lucas 24, 34. Mire lo que dice la Escritura desde el 33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían
ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Así que Simón Pedro, también en algún momento de ese mismo día lo vio. Luego en Marcos 16:14, así como en Lucas 24:36 al 43, se le aparece primeramente cuando estaban 10 de los discípulos. Recordaremos que aquel día no estaba Dídimo, llamado Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Ahí se apareció nada más a los 10, y después se aparece la siguiente semana en Juan 20:26 al 31, ahora sí, a los 11 discípulos. Ya estaba Tomás presente, y son 11 porque sabemos que Judas se había quitado la vida. Así que hasta ahí ya vemos un número interesante de apariciones. Luego a los 7 en el mar de Tiberias, en Juan 21, por la tarde, recordarán que estaban en la barca, y de repente vieron que que estaba un hombre preparando un pez ahí a las brasas, y los llamó, y ahí se desapareció nuevamente en el mar de Tiberias. Pero luego hay otra aparición, familia, en Mateo 28, acompáñenme, 16 al 20, Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos hasta todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también en la primera carta a los Corintios 15:6 dice la Escritura que después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Se imagina usted? Porque muchos dicen, bueno, pues eran sus amigos, eran sus discípulos, y si ellos lo habían quitado el cuerpo, pues es lógico que entre ellos habían hecho ya un complot, ¿no? Como algunos dicen. Pero no, familia, impresionante, porque dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún en ese momento cuando se escribió, y otros ya mueren. Qué impresionante ha de haber sido ese momento cuando todos vieron a Jesús nuevamente resucitado. Y ahí en el versículo 7 dice: después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. No dice en qué lugar, pero también aparece. Luego en Marcos 16:19, así como en Hechos 1:3, vimos aquí la aparición final y la ascensión de Jesús. Después de un tiempo, la última, llamémosla así, manifestación, pero fue auditiva. Sabemos que el apóstol Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, no lo vio, pero sí escuchó su voz, y esto lo podemos comprobar en Hechos 9:3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que, amada iglesia, familia, pues vemos que 40 días el Señor estuvo nuevamente preparando, capacitando, y esta afirmación que leímos en Hechos 1:3, junto con otras afirmaciones similares, por ejemplo como en Hechos 10:40-41, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Dios tenía un propósito, un plan, y Jesús nuevamente se presentó con ellos. Y finalmente la escritura de Hechos 13:31, en donde claramente nos manifiesta otra de las apariciones y manifestaciones de nuestro Señor. Y Él se apareció
durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Recordarán que el Señor Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Así que ellos van a ese lugar y siguen compartiendo. Ellos no fueron a encerrarse otra vez, sino durante todas esas semanas que Jesús los fue capacitando, ellos fueron siendo testigos. Y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en todo lugar. Hoy, mis hermanos, tú y yo somos discípulos de Cristo. No lo debemos de olvidar. Hemos sido llamados para lo mismo. No hay ningún cambio de indicaciones. Los discípulos de ayer somos los mismos discípulos de ahora. Y se nos ha olvidado qué es lo que Dios nos ha encargado. Amada familia, Dios nos exhorta a tomar en serio sus asuntos. Muchas personas han tomado el cristianismo como algo a la ligera. Dios nos hace exhortación esta tarde en que los temas del reino deben asumirse con responsabilidad. A través de la historia del cristianismo, mis hermanos, se ha venido reduciendo asuntos y comportamientos honestamente excesivos que distorsionan por completo el mandato del Señor. Son comportamientos externos. La atención que se dan, por ejemplo, a exorcismos diabólicos, liberaciones, glosololias, las sanaciones envueltas en espectacularismo propios de un mercado honestamente desleal. Pero el relato que nos da hoy el Evangelio de Marcos 16, 15 o 20, que estaremos leyendo, reprende estas extravagancias. Existe en el relato de hoy algo muy curioso que merece nuestra atención. Esto parte del Evangelio que vamos a leer, no pertenece al documento primitivo. El Evangelio de Marcos termina en el 16:8. Vamos a leerlo. Marcos 16:8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahí terminaba la escritura. En los orígenes del cristianismo, no sé si usted lo sepa, pero los textos sagrados eran adaptados de acuerdo a las circunstancias de cada comunidad. Cada comunidad expresaba sus propias experiencias. Por eso era válido que algunas veces aumentaran o quitaran fragmentos de los escritos. Estos cambios pues respondían a factores muy importantes. Por ejemplo, dependían de las experiencias que tenían con Jesús y las llegaban a manifestar, a escribirlas. Otras veces pues expresaban sus propias vivencias en la relación a la comprensión del Evangelio. Los factores culturales, sociales, religiosos y económicos determinaban también las experiencias de la comunidad. No sé si usted lo sepa, pero a este proceso o evolución del texto bíblico se le conocía como texto vivo. Con la traducción de la Vulgata, usted sabe que la Vulgata fue mandada a traducir por la reina Isabel la Católica, y la traducción la hizo el monje San Jerónimo aproximadamente en el año 380-82 después de Cristo, y los textos bíblicos quedaron fijos. Ya no hubo más añadidura. Se prohibió definitivamente añadir o quitar palabras a los evangelios. Así que el relato de la ascensión de Jesús en Marcos es muy escueto, de acuerdo al comentario que hemos hecho sobre la redacción de Marcos. Así que se nota la urgencia de la comunidad por dar razón de su fe. Vamos a leerlo para que estemos ahí todos en este entendimiento. Marcos 16, versículos 15 al 20. Dice la Escritura: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Así que, de acuerdo a esta porción bíblica, pues no hay mucho comentario referente a la sanción. Es urgente superar, familia, la descreencia, porque muchas personas no le dan importancia a este acontecimiento. En pocas iglesias se habla de la ascensión del Señor. Es importante saber que este fue el último momento físico con el que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y que le dio indicaciones muy precisas a los discípulos, ahora llamados apóstoles. Así que, pues diríamos que es urgente fundar la fe en la vida de Jesús. A veces estamos predicando sobre cosas de Noé y de Job y de los profetas, y está bien, pero recordemos que todos esos hombres del Antiguo Testamento, todos sin excepción, todos pecaron, todos cayeron, todos tuvieron situaciones complicadas. Sin embargo, Jesús no. Jesús fue perfecto, no pecó, es el Cordero perfecto, sin arrugas, sin mancha, un Cordero que de alguna manera tenía que ser sacrificado, porque a través de él tendríamos la posibilidad de la salvación. Así que es urgente, mis hermanos, que nuestra fe esté fundada en la vida de Jesús. Los discípulos no creyeron, primeramente, en el testimonio de María Magdalena. No creyeron tampoco a los discípulos del camino. Entonces aparece luego el reproche de Jesús. Le reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Ahí en el versículo 16-14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Se imaginan estos tiempos? El Señor seguramente está reprochando de alguna manera la dureza del corazón y la incredulidad de tantas personas. Los que no lo conocen, pues sabemos que su corazón está duro como una roca. Pero cuando hablamos de los cristianos, cuando hablamos del pueblo de Dios, de la iglesia, ¿cuántas personas están duras de corazón, incrédulos? Y según son cristianos. Así que aparece esta reprimenda, esta crítica, esta censura de Jesús. El mandamiento de Jesús viene desde el reproche. No hay en él palabras sensibileras, mis hermanos, que los arrincone o para que se crean con ciertos privilegios. No podemos aferrarnos a nuestras tradiciones para dejar truncada la verdad del Evangelio. Tenemos que seguir proclamando el Evangelio de la gracia de Dios. No podemos predicar otra cosa que no sea la palabra cristocéntrica, sabiendo que el que viene por nosotros es Jesucristo, viene por su iglesia. ¿Y qué pasa, familia? Que la iglesia muere cuando se aleja de los mandatos del Señor Jesús, cuando se mira a sí misma y se admira de su potencial sin ponerse al servicio de Jesús. Entonces, ¿sabe qué pasa? Muere en su orgullo. ¿Cuántas iglesias conoce usted así? Soberbias, siervos soberbios. Entonces se sienten que son exclusivos. Determinada denominación es la que tiene más años en tal lugar, o la que puso la primer piedra. Eso no sirve para nada. Las religiones no salvan. Solamente la fe en Jesucristo, solamente el ser transformado y aceptar que tienes que ser transformado, morir para volver a nacer. Ahí en el versículo 15 Jesús impele a sus discípulos. ¿Qué es impelir? Pues enviarlos, los impulsaba, los empujaba, les da fuerza. Y dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id
es imperativo, no es opcional, es una indicación, es un mandato a sus discípulos, sin miramientos ni palabras motivadoras como ahora échale ganas. No, el Señor no les dijo échenle ganas, les dio una indicación: vayan a predicar el Evangelio. En otras palabras, no se queden encerrados esperando manifestaciones extrañas. Y así están muchas personas esperando los milagros, noches de milagros, ven por tu milagro. No, familia, iglesia, el Señor nos invita a que salgamos a compartir las buenas nuevas, que la misión era ponerse en marcha. Dice el Señor: vayan, caminen, no permanezcan estáticos, prediquen el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, el Evangelio es la buena noticia de que Dios nos ama a todos y a todas de manera incondicional. Hay que predicar como lo hacía Jesús. ¿Cómo lo hacía el Señor? Jesús convivía con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, porque yo he venido a traer vida y vida en abundancia. El que no se siente enfermo no necesita médico. Los que se sienten buenos sienten que no necesitan de Dios. Pero los que reconocemos que somos pecadores necesitamos de la gracia admirable de Jesús. Esto es lo que pide Jesús, que vayamos y proclamemos su amor por todo el mundo. La gente necesita saber en estos tiempos, familia, que hay alguien que le ama. Y nosotros somos parte, la iglesia. Luego nos dice en el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere. Creer, mis hermanos, no significa acoger un cuerpo de doctrina o un dogma. No es la denominación o la teología o la doctrina lo que te va a salvar. Creer significa acoger el amor de Dios. Creer significa comunicar el amor de Dios a través del servicio. Recordarán cuando Jesús dijo: yo he venido a servir, no a ser servido. El amor está en el servicio. Creer no significa simplemente un ejercicio cognoscitivo o acatar cierta información bíblica, porque ¿sabe usted? Creer es amar. Seguramente si usted ha amado es porque usted creyó en esa persona. Usted puso ese voto de confianza en él o en ella. Creer es entregarse. Creer es amar, y es la razón de nuestra existencia. Amar sirviendo. El bautismo es la expresión personal y visible de haber decidido morir para ser una nueva criatura y cambiar de rumbo. El bautismo en el Evangelio de Marcos, pues es la expresión de haber sido convertido. Es el cambio de rumbo de la existencia de quienes creen en Jesucristo. Significa orientar la propia vida hacia los demás. Pero dice que quien no crea, que será condenado. Y que cree que quien no cree se condena a sí mismo. Condenarse a sí mismo significa frustrarse. Quien no cree frustra el proyecto de Dios. Significa marginarse de las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay para tu vida? ¿Cuántas promesas hay para las personas, pero no creen? Así que el que no cree y tú le has compartido y le has dicho, ya no queda en ti la responsabilidad. Esa persona se condena a sí mismo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que quien decide creer se une al proyecto de Dios y obtiene ¿qué? Vida eterna, obtiene vida plena. Así que familia, el discípulo que cree vencerá la muerte. Nadie los podrá destruir porque tienen vida plena. Y recuerdo muy bien que teníamos en el seminario una clase que se llamaba Vida en el Espíritu, en el cual pues nos invitaban a levantarnos temprano
y caminar un buen tiempo y luego tener momentos de contemplación a través del silencio y la lectura de la palabra. Y pasábamos un buen tiempo. Es importante ser contemplativos. Hace falta contemplar a nuestro alrededor, porque a veces estamos solamente poniendo nuestros ojos en nuestras necesidades, en mi vida, en lo que yo quiero, cuando alrededor de ti hay personas que necesitan que tú pongas tus ojos en ellos para ayudarlos, para amarlos, para servirlos. Pero debemos de ser contemplativos sin dejar de realizar nuestras tareas. Debemos de ser contemplativos, es decir, estaban los discípulos ahí mirando cómo Jesús se elevaba con la nariz hacia el cielo y los ojos en la tierra. ¿Qué quiere decir? Entonces, ahí en el Evangelio Marcos 16, 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La pregunta sería, ¿qué quiere decir que fue elevado al cielo y se sentó a la diestra del Padre? Hace falta contemplación, pero que se convierta en acción, ser contemplativos. Es una lección dirigida especialmente ¿a quién? A los líderes judíos, en el tiempo cuando estaban haciendo la iglesia. Aquel que ustedes juzgaron y condenaron por blasfemo, ahora está sentado a la diestra de Dios. Los religiosos son los blasfemos porque no aceptaron el proyecto de Jesús. Ellos se han sentado en el trono del egoísmo, de la exclusión. Estar sentado al lado de Dios significa que el proyecto de Dios sigue adelante. Proyecto de amor que no condena. Proyecto de amor que da vida plena. En Marcos 16, 20 dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que los seguían. Así que la ascensión de Jesús no significa que Jesús se separó físicamente únicamente de sus discípulos, porque ahí más adelante que acabamos de leer dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con señales. El Señor nunca se apartó de ellos, los envió ir y predicar, pero yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, amada iglesia, y que a veces no hemos comprendido. El Señor nos pide lo mismo y nos confirma la palabra con señales, pero no con señales milagreras, no. Estos signos tiene que distinguirlos, y son el amor, el perdón, la inclusión, la restauración, la sanidad, la compasión. Son los valores del reino de lo que hemos venido hablando, no valores del mundo, sino los valores que la iglesia de Jesucristo tiene que entender y vivir. La vivencia de la palabra se da en la contemplación. Yo le pregunto, ¿es fácil orar por el enfermo? Claro, es fácil orar por un enfermo, pero es más difícil acompañar al enfermo. El amor verdadero consiste en cuidar al enfermo. A veces nos quedamos únicamente en la parte contemplativa, sin poner la acción, los hechos. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis hechos, porque una fe sin hechos es una fe muerta. Así que, amada iglesia, familia, es tiempo de que el proyecto de amor, el proyecto de vida, este proyecto que no condena, arranquemos de nosotros todo egoísmo y toda exclusión, sabiendo que el Señor viene pronto, que el Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta el final de nuestros días. Hagamos la voluntad del Padre, ir y compartir. Que tus labios no se queden cerrados esta semana, que no se queden callados, que hables del amor de Dios que ha tenido primeramente en ti, en tu hogar, en tu vida, en tu familia, lo que ha hecho contigo. Nos ha sacado de la oscuridad para llevarnos a su luz admirable.
con cuánto amor hemos de compartir esa gracia inefable. Amado Padre, permítenos celebrar la muerte y resurrección de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, con esa esperanza viva. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe hacia una vida digna, para servirte a través de amor, compartiendo con nuestros hermanos y hermanas, con el necesitado. Con tu ayuda, Padre amado, queremos construir una sociedad diferente, donde podamos vivir realmente esta nueva esperanza de vida. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Sabemos que no regresará vacía, y quien escuche esta palabra, Señor, haga sentir en su corazón que arde, porque tu Espíritu Santo es vivo y real entre tu iglesia, y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros hasta el final del mundo. Shalom, amada familia. Dios les bendiga y les guarde.